Bueno, lo prometido, nuevamente en el ciclo de entrevistas aquí en el canal de TV del diario digital Conclusión. La idea era poder seguir desgranando acerca de qué fue lo que aconteció hoy, después de que se conoció este supuesto paquete de medidas o algunas medidas que muchos dicen que no se trata ni de un plan económico. Y yo recordaba que hubo una película que se llamaba Memorias del Saqueo, que cuando a veces referenciamos y nos focalizamos en determinados nombres parece que es irrenunciable la necesidad de poder pensar que se trata ni más ni menos que de una reedición de un libro que ya conocemos y de una serie de capítulos que cuando usted los recorre parece ser que es el libro como si fuera la remake de Rocky 21, Tiburón 75. Y digo que parece más Tiburón porque cuando vemos cuál es el tenor de lo que se anuncia, cuáles son las medidas que se anuncian, uno se queda pensando si a los argentinos nos han tomado nuevamente de estúpidos. Hace un rato decíamos, si es consciente, no el movimiento nacional, sino determinados dirigentes que en nombre del peronismo y del usufructo de su herencia, ¿de qué se van a disfrazar? Porque no sé si se han dado cuenta de que les ha ganado un candidato que decía que hablaba con su perro para inspirarse y encima su perro estaba muerto. Entonces, todo esto para quien quiera ostentar esa historia duele, pero por sobre todas las cosas duele para los sectores populares, duele para el pueblo trabajador, duele para aquel que tiene una pyme que no sabe cómo se va a defender a futuro, y duele para aquellos que tal vez haciendo memoria, no solo cuando votamos, sino ahora en estos momentos cuando vemos cómo se reeditan estas medidas, sabemos hacia dónde va. El tema es cuánto va a durar esto. Pero bueno, eso es una respuesta que a lo mejor la tendrán que dar otros. Por lo pronto, y en función de poder dimensionar la profundidad y el grado de daño o de saqueo que se le puede ocasionar al pueblo, vamos a estar hablando con Claudio Lozano. Buenas tardes, Claudio Lozano, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos así, expectantes, esperando tu palabra, porque sabemos de tu compromiso cuando fuiste legislador y cuando fuiste director del Banco de la Nación Argentina. Entonces, y como economista, con los aportes que siempre hemos participado cada vez que charlamos contigo. La pregunta es, ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que más te preocupa? Pero por sobre todas las cosas, ¿cuál es la transición de aquí a lo que pueda pasar, de un lado o de otro? Digo, si va a haber una población o una clase política que va a responder, o el oficialismo va a ser la que se le canta. Bueno, la verdad que me preocupa primero que volvamos a tropezar con la misma piedra, ¿no? Es como una cosa que se reitera, volver a escuchar planteos muy viejos, planteos que ya han hecho mucho daño en la Argentina, e incluso planteos que están hechos por protagonistas que son los mismos. Haber escuchado a Caputo, que básicamente, la verdad que ya llegamos al extremo de esta Argentina del cortísimo plazo, porque lo que hemos puesto es a un especulador y a un timbero al frente del Ministerio de Economía, un cuevero, con sus amigos que de alguna manera controlan el Ministerio de Economía, el Banco Central y otras dependencias del área económica, y que no tienen ninguna mirada, primero no tienen la menor idea de una visión más económica general, porque no saben de eso, están acostumbrados a hacer operaciones de corto plazo para aumento de ganancias patrimoniales, sin riesgo. No están acostumbrados a pensar y menos aún a ocuparse del futuro de la gente. Así que en este sentido, preocupado por eso, claramente el endeudador serial de Luis Caputo nos informó su política de shock, que la cosa más absurda es que el cuadro de la Argentina, que es el cuadro resultante de la aplicación durante prácticamente 2 años del ajuste con inflación,
perpetrado en el marco del acuerdo con el fondo, en realidad lo que se propone para resolver el problema es más ajuste y más inflación. Lo cual, bueno, ciertamente es una primera cuestión compleja, estúpida en gran medida, y al mismo tiempo un esfuerzo y un sufrimiento para una parte muy importante de la sociedad argentina, absolutamente inútil, absolutamente innecesario, y que solamente va a tener el impacto que suelen tener estas cosas, que es seguir hundiendo las condiciones de vida de buena parte de la sociedad argentina, que no hacen otra cosa que caer con distintos lapsos intermedios de algunos gobiernos populares que lograron frenar o compensar algunas cuestiones, pero en la práctica hace 5 décadas que la Argentina vive una verdadera estrategia de la desigualdad implementada en el marco del endeudamiento externo y la reestructuración del capitalismo argentino, y que se ha cobrado vidas enteras y que de alguna manera nos coloca hoy en una nueva fase de ese mismo proceso. Y cuando digo que profundiza el ajuste, me refiero a que está diciendo que quiere hacer en el lapso de un año lo que en el acuerdo con el fondo estaba pautado en 4. Claro. Es decir, con el fondo la idea de hacer este ajuste de cerca de 5 puntos del producto nos iba a llevar hasta el 2027. Este señor pretende hacerlo todo en el 2024. En este sentido me refiero que es un esfuerzo innecesario. No era necesario, para mantener un acuerdo con el fondo, plantear esto. Esto es un verdadero absurdo. Y en segundo lugar, digamos, tampoco era necesario producir el efecto que esto va a producir. En primer lugar, el ajuste que se está planteando implica, por ejemplo, reducir subsidios a la energía, al transporte. Eso implicará multiplicar por lo menos por 3 las tarifas de luz, de gas, multiplicar el precio del boleto de tren, de colectivo, todas estas cosas impactando en términos obviamente de deteriorar el poder adquisitivo de la población. Junto con esto lo que hay es una reducción importante de las transferencias a las provincias. Esto tiene que ver con mucho de lo que hay allí, es por ejemplo el fondo de incentivo docente, que tiene que ver con los salarios de los docentes a nivel provincial, tiene que ver con el fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires, que también impacta sobre salarios y jubilaciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con las transferencias a las cajas previsionales. Es decir, el impacto de reducir estas transferencias no es abstracto, es, digamos, hay por detrás de esto trabajadores y jubilados que van a perder con claridad. La interrupción de la obra pública, esgrimiendo que la obra pública es un foco de corrupción, y entonces en lugar de eliminar ese foco de corrupción y en todo caso privilegiar que la obra pública tenga el contenido público que tiene que tener, directamente se le interrumpe y se la deja en manos de la iniciativa privada, que por definición no es una iniciativa de carácter público, tiene otros objetivos. Es muy difícil que la iniciativa privada se ocupe de las carencias en materia de déficit habitacional, que se ocupe de el déficit en materia de agua potable, que se ocupe de el déficit en materia sanitaria y educativa, que se ocupe de aquellas cosas que tienen que preocuparle a aquel que debe expresar el interés público. Eso no forma parte. La iniciativa privada puede ocuparse de aquellas cosas que le vayan a ampliar la rentabilidad a los grandes capitales privados que operan en la Argentina. Eso es lo que van a priorizar como desarrollo de obra pública. No tiene que ver con el interés del conjunto. Así que en este sentido, eso además es otro disparate, pero que tiene un efecto en términos de caída de la actividad económica y también de impactos negativos en materia de empleo. Y al mismo tiempo que produce todo esto en términos fiscales, al mismo tiempo hay un proceso de desregulación general de los precios que está teniendo impactos muy fuertes en estas semanas y que amenaza tener un impacto muy fuerte en el terreno de los combustibles, que ya han aumentado entre el 25 y el 30% en las últimas semanas, y que está previsto aparentemente
un aumento de un 65%, no, de un 35% más para mañana, con lo cual estaríamos completando un aumento del 65% en los combustibles en el curso simplemente del mes de diciembre, con el impacto que esto tiene en todos los terrenos de la vida económica, ¿no? Así que junto con esto hay una devaluación superior al 113%, que indudablemente también impacta sobre precios, digamos, una devaluación que además es asimétrica, o sea, el dólar para importar es más caro que el dólar para exportar, lo cual hace que aquellas actividades que dependen más de importaciones van a estar más complicadas. ¿Quiénes son los que dependen más de importaciones? El sector industrial. Claro. Y consecuentemente sobre él hay una carga aún mayor que también va a impactar en precios, y además de esto se le generalizan las retenciones al sector productivo industrial, para ponerlo en igualdad de condiciones, según se dice, respecto a el sector agropecuario. Se vuelven a subir las retenciones a las economías regionales, que se habían bajado hace poco más de un mes, con lo cual en la práctica lo que estamos viendo es un impacto general en el terreno de los precios, que en conjunto con el tema del ajuste lo que va produciendo es un derrumbe general de la demanda en el mercado interno y consecuentemente una caída brutal de la actividad económica, con impactos en términos de deterioro del nivel de empleo. Eso es lo que tenemos, una profundización del ajuste y una multiplicación del escenario inflacionario, y también han aparecido en los últimos momentos algunas circulares del Banco Central en donde abren la posibilidad de emitir bonos de deuda, por parte del Banco Central, para consolidar la deuda de los importadores. Esto implica estatizar no menos de 25.000 millones de dólares, y sinceramente estarían haciendo de vuelta lo que ya hicieron tantas veces, con lo cual resulta absurdo el argumento que Caputo dijo respecto a que no tiene nada que ver la deuda con el déficit. Desde que empezaron estas políticas de apertura, de regulación, endeudamiento, allá con Martínez de Hoz, después en la década de los 90 con Menem y Cavallo, y después en el periodo de Macri, en todas esas etapas se profundizó un proceso de endeudamiento que se transformó, o que transformó al déficit fiscal en estructural, porque la deuda forma parte del gasto público en la Argentina. De hecho, ese déficit que dice él que hay que resolver de más de 5 puntos del producto, la mitad son intereses por deuda. Y en realidad lo que están haciendo ahora va a incrementar el peso de la deuda en el presupuesto público, porque al multiplicar por 100%, al aumentar en más del 100% el dólar, los compromisos que existen en dólares para el pago de deuda pública, que está en el orden de los 8.000 millones de dólares, se van a duplicar en pesos, poder comprar. O sea, francamente es un escenario que repite cosas que ya vivimos, y que no va a producir ningún resultado positivo, excepto seguir deteriorando las condiciones de vida de la sociedad. Francamente ya están bastante deterioradas. Claramente, obviamente, frente a esto, el tema de que van a mejorar la asignación por hijo, o que van a mejorar la tarjeta alimentar, pero que congelan el potencial trabajo, y dicen que esto es una manera de terminar con la intermediación. Si quisieran terminar con la intermediación, con el potencial trabajo, podrían universalizarlo, que lo tengan todos aquellos que lo necesiten, y no solamente una mínima proporción de quienes están anotados para percibirlo. Están anotados más de 4 millones de personas y lo perciben 1.200.000. O sea, por eso, si quieren evitar la intermediación, no tienen que congelarlo, tienen que ampliar la cobertura. Eso es lo que efectivamente hay que hacer, sobre todo en un contexto donde con esto vamos a tasas de inflación que van a superar por lejos las que tenemos hasta este momento. El piso va a ser del 20%, pero probablemente sea mucho más. Así que en este sentido, más ajuste y más inflación, como modo de resolver un cuadro de ajuste e inflación que era el que en todo caso teníamos que modificar. Se entiende. Bastante completa la referencia. Claudio, te quería preguntar, porque se está viendo por estas horas, bueno, había una foto recién
tu sospecha y la certeza, digo, lo que terminaste de decir. Hace 20 minutos ese cartel tiene vigencia, si lo podemos poner de nuevo. Shell acaba de incrementar los combustibles de un 35 a un 40%. Ese cartel fue puesto acá a una cuadra del estudio, para quien nos está viendo, y lo que dijo Lozano se concretó mucho antes de lo que se esperaba. Así que desde un gasoil de 500 y pico de mangos allá a 816 pesos, y sabemos qué es lo que significa para el transporte y la logística el incremento del combustible. Y quería preguntarte, porque desde ayer, luego de las medidas que se lanzaron para conocimiento de todos, una pléyade de comunicadores salió a decir que, bueno, esto se debía a los desaguisados y a los desastres que había cometido el gobierno anterior. Me hace acordar algo que pasó con Macri, pero también me hace acordar algo que en su momento pasó también con otros gobiernos de tinte un poco más progresista, en donde se le echa las culpas absolutamente de todo, y a veces creo que se miente o se estafa diciendo cosas que no son. ¿Qué hay de cierto de esto, que la única salida que ofrece el gobierno es la que anuncia Caputo, y que esto se debe, primero, que es la única, pasó con Menem, y la otra, que se debe a lo que se encontró cuando llegó al Estado? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Mirá, lo primero es que efectivamente, digamos, primero no es la única, sino que es la misma que aplicaron siempre, incluso Caputo cuando llegó con Macri. Sí, claro. Digo, aparte él dijo, es la primera vez que vamos a terminar con la causa del problema inflacionario. Así es. Porque la causa del déficit no es la deuda, sino que el déficit es lo que explica la deuda. Bueno, este señor, no sé si no recuerda la historia, pero mucho antes que él, Martínez de Oz hizo un planteo similar. Exacto. Y mucho antes Cavallo hizo un planteo similar. Y por supuesto Macri también hizo un planteo similar. Sí. Y todas estas políticas que ponen el centro en la reducción del déficit, en la práctica han sido la justificación para políticas de devastación económica y social en la Argentina y de carácter productivo. Pasó en todos estos periodos. Y en realidad, lo que no dicen, por ejemplo, es que el endeudamiento en la Argentina comenzó con el endeudamiento que tomaron los capitales privados y que luego estatizaron. Y al estatizar le dejaron un muerto al Estado argentino, que se transformó en la clave estructural del déficit desde hace 5 décadas para acá. Claro. Y hoy otra vez están tratando de ver cómo estatizan parte de la deuda vinculada a las importaciones, que tienen grandes grupos empresarios, que son deudas incluso entre las propias empresas del mismo conglomerado, y que sería un disparate que estos conglomerados, que dicen que se deben a sí mismos, y que en la práctica muchos de ellos son los que fugaron dinero durante los últimos años, en el marco de procesos de endeudamiento, acumulación financiera y fuga, encima tengan la posibilidad de transferirle esa deuda al Estado argentino, tal cual lo han venido pidiendo desde mediados de la década del 70 para acá, desde la dictadura para acá. Así que, en este sentido, lo que se está buscando es, anunciando que en realidad, de continuar como estábamos, íbamos a una catástrofe que además vienen anunciando hace años y no ocurre. Sí. En todo caso, lo que sí ocurre es que estamos mal, sí, y claro, que las cosas no se resuelven, pero casualmente no se resuelven porque el diagnóstico, claro, que ellos están teniendo y lo que están proponiendo es exactamente el mismo del acuerdo firmado con el fondo. Claro. El fondo promovió un ajuste inflacionario que implicó reducir el déficit, pero al mismo tiempo que se reducía el déficit, la inflación se multiplicó del 50 al 140. Esto es lo que pasó en la Argentina. Y en lugar de venir a modificar esa política, lo que viene es a profundizarla. Claro. Y el único mecanismo de control inflacionario que ellos tienen en esta política es el derrumbe de la actividad económica, la recesión profunda en el mercado interno, y que por la vía de ese mecanismo se desacelere la evolución de los precios. Eso es, o sea, lo que buscan es un control inflacionario, que es algo así como la paz de los cementerios. Ese es en todo caso lo que buscan. Sí,
Ahora, hay una idea generalizada al respecto, y de esto estamos hablando porque también estamos viendo los mascarones de proa, que son aquellos que llevan adelante, con esta fluidez con la que hizo Toto Caputo el día de ayer, de este lanzamiento de medidas. Este tipo, este tenor, pero también la pregunta es esta. ¿Cuál es el grado de representación y proporcionalidad que tienen los grandes grupos económicos a los que vos referías recién en la incidencia y el impacto que van a tener, pero fundamentalmente quiénes son los que empujan a Caputo? Porque digo, Axis Noctua es Caputo, bueno, perfecto, lo podemos entender por ese lado. Pero también hay una parcialización del poder del Estado, donde distintas empresas abordaron, y esto me hace acordar cuando en el 55 derrocan al peronismo y ocupan el Estado CEOs de aquel entonces, después vinieron los CEOs del proceso militar, después vinieron los CEOs del menemismo, los CEOs del macrismo, y ahora están los CEOs de esto. ¿Qué proporción de responsabilidad tienen los grupos económicos en esto? Mirá, los grupos y los acreedores de la Argentina tienen una enorme responsabilidad en la capacidad de presión permanente en función de sus intereses y el condicionamiento de todas las políticas. Lamentablemente el gobierno nacional que se fue, el gobierno de Alberto Fernández, fue sumamente permeable a esas presiones y terminamos en un acuerdo con el fondo que no tenía nada que ver con lo que eran las expectativas que la población en la Argentina había puesto en el gobierno del Frente de Todos. Es esa frustración la que en todo caso explica la aparición o el caldo de cultivo que hizo posible que hoy estemos viviendo lo que estamos viviendo con Milei. Lo que está claro es que tanto Caputo como Bausili al frente del Banco Central son hombres del Banco de Boston, son hombres del JP Morgan, son hombres asociados a fondos de inversión, son hombres que en general han demostrado en su paso por la función pública que están de un lado y del otro del mostrador, y consecuentemente por eso la nominación de Bausilis al del Banco Central se hizo sobre la base de una rápida absolución de la causa que él tenía por haber permitido que parte de la deuda que colocó la Argentina cuando él estaba bajo Caputo en el marco de la Secretaría de Finanzas, él como accionista del Banco de Boston le otorga al Banco de Boston la capacidad de colocar deuda pública de la Argentina con una muy interesante comisión que el Banco de Boston se llevó en ese momento. Esto, que claramente era incompatible con los deberes de funcionario público, dio lugar a una causa judicial que rápidamente la limpiaron en un juzgado de tinte macrista para poder garantizar su acceso a la presidencia del Banco Central sin cuestionamientos. Pero esta lógica también es la lógica que atraviesa el papel de Caputo. Caputo vendió el bono de deuda a 100 años, un bono que no discutió con nadie, un bono que anunció por Twitter, que el Parlamento argentino nunca discutió, y lo hizo, ese bono lo compró el Fondo de Inversión Nontupa, que era en el que él también estaba involucrado. Así que este tema de estar de un lado y del otro del mostrador, de estos señores, que como digo son viejos cueveros vinculados a la especulación financiera, y que tienen que ver con expresar esos intereses, están acompañados de otro tipo de actores que también están empezando a tener un papel importante, que es el caso de Techin. Techin acaba de ser nominado a través de Horacio Marín al frente de YPF. Marín es el responsable de la petrolera de Techin, que es Tecpetrol, una petrolera que compite con YPF en Vaca Muerta, especializada en el tema del gas, y que ciertamente Vaca Muerta es la segunda reserva internacional de gas a nivel mundial. Claramente para Techin tener el control sobre YPF en perspectiva a una idea de privatización muestra con claridad el vínculo con también una parte del poder económico y de la continuidad del proceso de saqueo que efectivamente se viene desarrollando en nuestro país desde hace ya
más de prácticamente 5 décadas. Y esto que mencionaba respecto al precio de los combustibles, en sumo, que digamos en parte del discurso de Caputo se planteó el tema de los precios retrasados y se formuló por lo pronto el tema del caso de la energía. La verdad es que es todo un disparate. Acá el costo de exploración, el costo de extracción del barril de petróleo en Vaca Muerta es de $10. Claro. Y se le reconoce acá a nivel interno $58 y a nivel de exportador $90. Tienen renta de sobra en función de los precios vigentes. Lo que pasa es que acá hay una estrategia que lo que pretende es que las ventajas de disponer como disponemos de alimentos, de materias primas alimentarias y energéticas baratas en la Argentina, trigo, maíz, carnes, cerdo, pollo, y al mismo tiempo disponer de hidrocarburos y demás, esto que es lo que nos permitiría utilizar ese menor costo que tenemos de producción a nivel local respecto al precio internacional, esa ventaja tendría que quedar radicada en la posibilidad del desarrollo de la Argentina. Ahora ellos lo que buscan es que esa ventaja, en lugar de quedar en manos argentinas, quede en manos de los acreedores para pagarle deuda y en manos de las principales corporaciones transnacionales que operan acá, tanto en el caso hidrocarburo como en el caso del litio, como en el caso alimentario. Digo, en todos los casos lo que tiende a desactivar el precio interno a nivel de los precios internacionales, sí, claro, en lugar de respetar el costo de producción local, que es lo que efectivamente habría que tomar como referencia para una política que efectivamente mejore las condiciones de vida de todos. Bien, Claudio, sabemos los temas de tu agenda, así que se esté pensando, digo, la carne a 12.000 pesos el kilogramo y bueno, y esta idea loca de algunos libertarios de que lo que no se vende acá o no se vende afuera, mejor no hacerlo. No entendemos qué va a pasar con 70 millones de vacas, pero que ¿dónde las van a poner? Porque si va a ser como la India, ¿viste? Entonces van a ser sagradas, pero porque nadie las va a poder comer, no porque va a ser religioso no tocarlas. Así que lo que te quiero pedir, si se puede, una reflexión de 1 minuto, 2 minutos para el argentino que va de a pie, para aquellos trabajadores que nos miran, aquellos que fundamentalmente son de pymes o de que sean de producción o de servicio. ¿Qué consejo le das o qué, no digo recomendación, porque esto como Larralde, ¿viste? Dice yo consejo no le doy, solo le manifiesto un sentir. Mirá, creo que los argentinos estamos desafiados a defendernos de políticas de naturaleza. Sí. Defendernos implica tratar de profundizar lazos de solidaridad, organización y construcción en común para poner un freno a esto que pretende seguir quitándonos derechos y al mismo tiempo impedirnos poder aprovechar las ventajas que tiene el mundo de hoy para el desarrollo y el futuro de la Argentina. El mundo de hoy es un mundo en donde la unipolaridad norteamericana se va cayendo, donde aparecen nuevos centros de atención a nivel mundial, como Brasil, como China, como India, y demás. Está el fenómeno de los BRICS. Todas estas cosas abren oportunidades absolutamente importantísimas para poder negociar de otra manera el fenómeno del endeudamiento, para poder encontrar financiamiento para nuestro desarrollo. Los precios internacionales son favorables para la Argentina siempre y cuando nosotros vendamos afuera al precio mundial, claro, y tengamos adentro los precios en relación con nuestros costos de producción, porque eso lo que nos permitiría es garantizar relanzar la actividad productiva con alimentos baratos y energía barata, que son dos claves centrales para la reconstrucción productiva de nuestro país. Creo que hay que ser capaces de asumir la tarea colectiva de defendernos. Creo que hay también una responsabilidad del sistema institucional, porque buena parte de lo que Milei está planteando tiene que encontrar en el Parlamento Nacional, que se supone que en el cual Milei es minoría absoluta, porque no tiene poder parlamentario, porque no tiene gobernadores, porque solo tiene 6 intendentes en toda la geografía del país. Tiene que encontrar resistencia a esto que se está planteando para que se le coloquen los límites que corresponden. La democracia no pasa solamente por quién ganó
en el balotaje, pasa por respetar al conjunto de las representaciones institucionales que se lograron en el curso de la última elección. Así que en este sentido yo creo que hay un desafío para la sociedad, que es el tema de cómo nos amuchamos, cómo profundizamos lazos solidarios, desarrollo organizativo para poder defendernos, y cómo además exigimos y presionamos al sistema institucional para que cumpla la función que tiene que cumplir. Acá, por ejemplo, se está planteando que va a haber una prórroga del presupuesto del 2023. Sí, claro. Con lo cual, en realidad, lo que están haciendo es eludiendo el debate parlamentario del presupuesto nacional, dejándole las cosas absolutamente libres para que hagan lo que se les antoje en términos de las partidas presupuestarias y con niveles de recorte que tienen que ver con directamente la no actualización de las partidas respecto a la evolución inflacionaria que se vivió y que se va a multiplicar en los próximos meses. Así que en este sentido creo que hay un desafío para el conjunto de la comunidad y hay un desafío para el sistema institucional para ponerle límite a algo que yo creo que hay una confusión acá. Esta historia de que a Milei se lo votó para hacer esto, yo creo que confunde el hastío que sintió una parte importante de la sociedad frente a la frustración de sus expectativas, en donde creo que Milei sintonizó de entrada con el tema del cuestionamiento a la casta, pero que luego, al rodearse de la casta, comenzó a mostrar quién efectivamente es. Claro. Me parece que en el balotaje lo que se construyó fue una mayoría antigobierno, claro, pero que tiene que ver con simplemente querer terminar con casualmente lo mismo que ahora van a profundizar, terminar con el ajuste, claro, y la inflación. Proponen más ajuste y más inflación. Sí. Y que yo creo que estamos en una mayoría que tiende a ser vulnerable, débil, y creo que hay que tratar de frenar esto que en todo caso se nos viene encima. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Claudio, y bueno, seguramente vamos a poder seguir hablando de este tema y otros más, porque creo que viene un enero bastante tórrido en todos los sentidos. Fundamentalmente cuando se escuchan algunos. Hoy hubo una resistencia en el Parlamento, hace poco explicábamos en el bloque anterior. Juliana Di Tulio, bueno, increpó duramente a los senadores del actual oficialismo, ex oposición, que parece ser que ahora son oficialistas, porque se armó todo un bloque homogéneo contra la primer minoría, que era el bloque de Unión por la Patria, a los que los acusó de ser los saqueadores y bueno, los dueños de la motosierra para hambrear al pueblo argentino y saqueadores del país. Empezó una discusión, hay un enunciado, algún concepto se va clarificando. Juan Grabois lo dijo ayer, tuvo también sus palabras, y ahora a través tuyo, en calidad lo tomo también de dirigente político, pero fundamentalmente en lo que respecta a lo técnico, vinculado con lo que es la economía. Gracias, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos por llamarme. Por favor. Bueno, ha sido bienvenido. Claudio Lozano, usted lo escuchó, creo que ha sido lo suficientemente puntilloso respecto del análisis de cada una de las medidas que ayer, en su mayoría, anunció Toto Caputo. Está claro y que está todo, a ver, digamos, bien viabilizado, bien explicado, pero lo del final me parece que es lo más contundente, ¿no? En primer lugar, que no era lo único que había para hacer. Y si había algo que se está haciendo y que no quería la gente, que estaba relacionado con el anterior gobierno, que es donde se decía y se venía viendo la devaluación que se realizó progresivamente por goteo, como se decía hace unos meses atrás, y que había llevado el déficit a casi un 0,90, 1%, donde el ajuste había sido terrible, donde el incremento de los combustibles también se había dado, donde nadie encontraba una explicación racional respecto de lo que hacía Massa, porque todos decían, y este muchacho cree que va a ganar aplicando estas medidas. Si hay algo que quedó claro, y de eso mucho me alegro de escucharlo como recién, de que si hay algo que no quería quien votó a Milei, es más de lo mismo, o en este caso las políticas del exministro Massa profundizadas a tal punto que terminen en esto. Y por el otro lado, que no era la forma de salir, había otra posibilidad. Esto
como para contradecir también lo que se dijo, como cuando recién estuvimos hablando, el tema de Menem. Sí, qué sé yo, había que revisar un tema si una empresa debería ser privada o no. Esto es lo primero. Que todas las empresas eran iguales, no, no todas eran iguales. Segundo, que como se hizo también fue más perjudicial para el Estado argentino que la solución. Fue peor el remedio que la enfermedad. Hoy parece ser que es lo mismo. Es la profundización de un supuesto remedio que había tratado de hacer el gobierno anterior en el último año, pero que ahora se lleva in extremis o en extremo a prácticamente a lo que todos entendemos significa realmente no solo meterle la mano en el bolsillo a los argentinos, sino que llevarse su estado de bienestar, la situación de su salud, porque no sabemos en qué van a terminar los precios de los laboratorios, de los medicamentos, y ¿por qué no? La imposibilidad de hacer una proyección de vida, de planificar, aunque más no sea, a pocos meses, porque estamos a merced de los disparates de estos orates que nada tienen de inocentes, por supuesto que no, y donde, como dijimos anteriormente, es difícil pensar que la naturaleza se vuelva contra sí misma. No sé quién podía llegar a creer que algún trasnochado o desmemoriado que Luis Toto Caputo iba a cambiar quién sabe por qué designios del destino o de la providencia. De hecho, se demostró que es más de lo mismo, y lo peor de todo es que también viene, pareciera ser, cuando se tocó específicamente el tema del endeudamiento en pesos, pasado a dólar, la nueva deuda que le vamos a pagar todos los argentinos a determinados grupos de empresas. Ya vamos por la tercera vez. Yo me pregunto, ¿se puede seguir siendo tan estúpido? Y voy al cierre. Es evidente que esta convocatoria a organizarse para defenderse, porque ¿qué es lo que puede hacer uno frente a este ataque que desde el Estado se genera a la situación de dignidad de las personas? Que si no, más allá de las dirigencias, si es que estarán a la altura de la situación, vale la pena empezar a pensar que esto no puede seguir así, porque se nos lleva a todos puestos, y que hay que empezar a hablar y organizarse como para poder defenderse de toda esta andanada que ya hemos conocido, y que el pueblo argentino tiene memoria de vieja data. Llegamos al final, son las 17:49:50, faltan 10 minutos para las 18 horas. Bueno, ahí tenés, tuvo el cartel, Fabián lo participó, 800 mangos el litro de gasoil. Imagínate que si antes algunos empresarios de la Pampa Húmeda se quejaban porque mandar un electrodoméstico a Salta valía lo mismo que mandarlo a Ámsterdam, te puedo decir que hoy va a resultar, en Holanda estamos hablando, ¿no? O sea que tiene que recorrer todo el Atlántico, dar la vuelta, pasar por el sur de Inglaterra y llegar finalmente a un puerto de Holanda. Valía igual. Ahora creo que enviar por barco un electrodoméstico va a valer la mitad de lo que vale en Argentina llevar un bien de uso, de consumo, sea de capital, desde la Pampa Húmeda a Salta o a Jujuy. Esta es la locura en la cual estamos inmersos. Llegamos al final. Bueno, tanto Fabián Arias como quien te habla, Aldo Batizaco, te dice que nos vamos a encontrar aquí en el canal de TV del Diario Digital Conclusión con un próximo capítulo en el ciclo de entrevistas para tener toda la opinión, la información y el análisis de lo que acontece en la cotidianidad de los argentinos, pero también con la voz autorizada de aquellos que con su idoneidad nos pueden ayudar a interpretar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Chau, hasta luego.